Daniela Blandón conmigo otra vez en el estudio, en esta mesa de trabajo de Directo América de France 24 para seguir hablando de economía. Daniela, que pues últimamente lamentablemente han sido solamente malas noticias. Y vamos a empezar con una no tan buena. Precisamente la Comisión Europea empeoró las previsiones económicas para este año. Así es, Raúl, pues este grupo de 27 países cree que el crecimiento será menor al que estimaba antes y que la inflación estará más alta por cuenta de la guerra en Ucrania y las consecuencias que ha tenido, sobre todo desde el punto de vista de aumento de precios. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos entregó detalles más temprano. Las consecuencias de la guerra en Ucrania se hacen notar en la economía europea. La Comisión Europea ha presentado hoy sus previsiones en que prevé un recorte del crecimiento de la Unión Europea para este año, pero sobre todo para el siguiente, en que prevé un crecimiento de apenas el 1,5%. Pero lo que preocupa realmente es la inflación ahora mismo disparada. La Comisión Europea calcula que este 2022 la inflación supere el 8% en la Unión Europea, un récord absoluto en su historia. Un alza de precios que se debe sobre todo al aumento de los precios de la energía, del gas y de la electricidad, pero también al aumento de los precios de los alimentos, especialmente de los cereales. Aún así, la Comisión Europea calcula que la inflación llegue a su pico antes de finalizar el año y pueda irse reduciendo poco a poco, muy especialmente ya para el 2023. Aún así, advierte la Comisión Europea, hay enormes incertidumbres en la economía europea porque la posibilidad de mayores cortes de gas por parte de Rusia hacia la Unión Europea ya no es una hipótesis, sino que es un escenario cada vez más posible y los países deben estar preparados porque en este escenario podría aumentar aún más la inflación y también que se reduzca aún más la economía, lo que podría provocar enormes problemas económicos a la Unión Europea, muchos más de los previstos. Y le decía a Daniela que iniciando esta crónica pues no habíamos tenido tantas buenas noticias. Hay una que pues sí se puede considerar como una buena, ¿no? Porque en Estados Unidos, desde Estados Unidos se van a reactivar unos vuelos hacia otras ciudades de Cuba que no sean La Habana. Sí, Raúl, pues una buena noticia entonces para los cubanos y pues tantos migrantes que hay en Claro. Estados Unidos de este país. El Departamento de Transporte aprobó una solicitud que hizo American Airlines para reanudar los vuelos que se detuvieron en 2019. En ese momento, la administración del entonces presidente Donald Trump redujo drásticamente el servicio aéreo entre los dos países. En ese momento, Trump suspendió los vuelos desde Estados Unidos que no fueran directamente a La Habana. Y hace 2 meses, su sucesor, Joe Biden, revirtió esa decisión y anunció que relajaría las restricciones a los viajeros estadounidenses a la isla. De esta manera, entonces, se va a permitir mejor que American Airlines reanude 2 vuelos diarios desde Miami a la ciudad de Santa Clara, como lo ven en el mapa, también uno para cada aeropuerto en Varadero, en Holguín, en Camagüey y en Santiago de Cuba, esto a partir de noviembre de este año. Como dato de cierre, le cuento que hoy solamente viajan a La Habana American Airlines, JetBlue y Southwest desde Estados Unidos. Y con esa noticia también le diría que sería una buena, ¿no? Pero pues hay que tocarla con pinza debido al hermetismo que hay económicamente en Venezuela, ¿no? Y es que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, dijo que esa economía está creciendo. Pues Raúl, con decirle que para conocer el dato de inflación hay que mirar 2, uno que hace un observatorio de economistas y otro que hace el Parlamento, pero nunca está disponible el dato en el Banco Central de Venezuela como en el Banco Central del resto de países. Concretamente, entonces, el presidente aseguró durante la inauguración de una expoferia transmitida por el canal estatal VTV que la economía va por buen camino. Hay muy buenas noticias, muy buenas noticias. No me corresponde darlas a mí, pero tenemos un crecimiento de 2 dígitos en el primer semestre del año para la economía real, para la economía productiva de Venezuela. Venezuela va creciendo en la economía real, 2 dígitos. Parece una buena noticia, Raúl, pero no sabemos cuál es la magnitud, porque el mandatario dijo que no era tarea suya, sino del Banco Central, precisar
la cifra exacta de crecimiento. Este episodio, hay que decirlo, ya había ocurrido el pasado 1 de junio, cuando Maduro pronunció exactamente las mismas palabras, que la economía iba creciendo 2 dígitos, con la diferencia de que en ese momento se refería al primer trimestre. Lo cierto es que la última estadística publicada oficialmente por el Banco Central sobre crecimiento económico en su página web data de 2017, y también que el emisor solamente ofrece datos de inflación esporádicamente, lo ha hecho 2 veces este año. Mientras tanto, nos quedamos con el cacao y el ron de esa feria que estaba el presidente bueno, Nicolás Maduro, Dani. Delicioso. Indicadores económicos. Bueno, Wall Street y las bolsas del mundo en general se hunden al ritmo de la inflación en Estados Unidos, que avivó los temores de que las tasas de interés puedan seguir eventualmente subiendo a un ritmo más acelerado. Por ejemplo, en Asia solamente Tokio ganó. En Europa las proyecciones más pesimistas de las que estábamos hablando tiñeron de rojo las bolsas, que a media jornada caían entre el 1 y el 2% en el caso de España. ¿Qué nos trae como cifra del día? Bueno, 132 años que tomará el mundo para alcanzar la paridad de género plena, esto según el más reciente informe del Foro Económico Mundial. Y hay dos asuntos para destacar. Primero, que esto representa una leve mejora frente a 2021, cuando la estimación era de 136 años. Y segundo, y esta es una buena noticia para el cierre, y es que aunque ningún país ha logrado todavía la plena igualdad de género, 10 economías lo han hecho en al menos un 80%. 100% quiere decir que se reduce toda la brecha. Islandia lidera el ranking y solamente hay un latinoamericano, adivine cuál es. ¿Cuál es, Daniela? Nicaragua se estrenó este año en el puesto 7 de la lista. Igual 132 años es mucho. Esperemos que nos alcance la vida para ver esto pues un poco más reducido, Daniela. Así es, Raúl. Como siempre, muchísimas gracias por toda la información de economía. La despido para darle la bienvenida a Umar Essa para hablar de deportes.